Muy feliz sábado para todos, queridos jóvenes de la Iglesia del Libertador Norte. Es una alegría para mí poder estar acompañándolos en el estudio de la palabra, en especial en esta doctrina tan importante como es la doctrina de la Iglesia. Los felicito por esta iniciativa que sábado a sábado vienen desarrollando. Mi nombre es Daniel Córdoba, yo soy uno de los capellanes que trabaja acá en el sanatorio. Hace ya 6 años que estoy aquí. Estoy casado, mi esposa se llama Aileen Páez, y bueno, yo vengo de la provincia de Tucumán, y la verdad que no soy adventista de cuna, me bauticé a los 12 años, junto con mi familia un poco antes, yo después, fui el último de mi familia. Eh, Así que tengo una experiencia muy linda con la iglesia. Desde chico participé en distintas reuniones, hasta en construcción, siempre he estado muy conectado con la iglesia, ha significado para mí un lugar donde he podido encontrar una familia, amistades, amigos, ha sido de contención, me ha sostenido y he podido desarrollar también aquellos dones, me ha ayudado a crecer. Así que la verdad que estoy muy agradecido a Dios por la bendición de la iglesia. Hoy en este tiempo de cuarentena sentimos mucho la necesidad y es como que valoramos bastante la realidad de tener como cristianos un lugar donde reunirnos, donde podernos juntar, adorar, alabar el nombre de Dios. Si bien tratamos de salvar las distancias con lo virtual, pero por supuesto nada reemplaza la presencia física. Y bueno, en esto quisiera también invitarlos a ustedes a poder ahora prestar toda la atención posible, salvando las distancias virtuales, para que podamos estudiar este importante tema. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias por la bendición de acercarnos a ti. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por la bendición de tu iglesia. Ayúdanos a poder estudiar más acerca de este principio, de este concepto tan importante, de esta doctrina, que podamos no solo saberla, sino vivirla, encarnarla en nuestra experiencia personal. Que podamos servir en tu iglesia, cumplir con esa misión que tú nos has dado. Acompaña el estudio de este momento con la obra de tu Espíritu en nuestro corazón, ayúdanos a poner el sentido en tu palabra. Lo rogamos en Jesús. Amén. Bueno, quiero compartir el Power, que es donde tengo ahí el bosquejo, la estructura del tema, ¿sí? Que lo sistematicé a esta doctrina. Ustedes saben que la doctrina de la iglesia es bastante amplia, tiene varias creencias, así que va a ser muy difícil hacer un abordaje exhaustivo de esta doctrina, así que he tratado de hacer algo muy general realmente, como un pantallazo, así que la profundización ustedes lo pueden hacer a través de la lectura de la palabra y ayudarse de materiales, ¿no? Tenemos este material que es el Tratado de Teología. Hay varios capítulos. Yo sistematicé básicamente basado en este material. La estructura la saqué de ahí. Así podemos presentar de manera general este concepto de la doctrina. Y bueno, hay varias preguntas que podemos hacernos realmente, ¿no? La idea de una iglesia es una idea que surgió en Dios, en Jesús, surgió en los discípulos, en las comunidades que siguieron, en los discípulos de los discípulos. ¿De quién fue la idea de tener una iglesia, de asistir a una iglesia, de que nos reunamos en una iglesia? ¿No será que Jesús vino simplemente a dar un mensaje y a que puedan escucharlo y salvarse de aquellos que lo escuchen, y que no tuvo ninguna intención de formar una iglesia? Había en Jesús un propósito de fundar una iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de esa iglesia? ¿Y qué misión o cuál es el propósito? ¿Cómo es su gobierno, su autoridad? Así que eso serían básicamente las temáticas. Hoy en día el concepto de la iglesia está bastante atacado, la doctrina, por eso necesitamos sentar las bases de este principio, porque con el surgimiento del movimiento ecuménico, toda la mayoría, bueno, una gran cantidad de teólogos se ha incursionado en el estudio de la eclesiología, que es el título técnico para esta doctrina, tratando de entender cuál es el concepto de iglesia.
más en este tiempo donde nosotros estamos en una sociedad postmoderna, la institución de la iglesia realmente ha perdido su relevancia para muchos. eh, Realmente son escépticos a asistir a una iglesia, hay muchos prejuicios, a todo lo que sea institución, realmente no hay no se le ve mucha credibilidad, no se lo acepta, así que se han formado otras formas de reunión, como por ejemplo las iglesias emergentes, ¿no? Donde se entiende que iglesia también es una reunión que yo puedo hacer en un pub, sin una programación, sin una liturgia, donde podamos hablar libremente de lo que venga a nuestra mente en lo espiritual. Eso ya es una reunión eclesiástica o como asistir a una iglesia, ¿no? ¿Será que nosotros necesitamos tener un templo? ¿Qué piensan ustedes? Todo eso vamos a tratar de reflexionar, ¿no? Así que el primer tema es la iglesia en el plan de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al, al venir a este mundo y presentar ese mensaje de salvación, la buena nueva? ¿Estaba en su mente la idea de poder formar una iglesia? Para algunos no. En realidad, algunos creen que Jesús simplemente vino a presentar un mensaje, no a formar una iglesia organizada, visible, con una estructura. Pero ¿qué enseña la Biblia? Bueno, vemos que Jesús solamente menciona 2 veces la palabra iglesia. Este término nosotros lo vamos a analizar posteriormente. Pero la palabra iglesia viene del griego eclesia y es mencionado en 2 textos. Mateo, si ustedes me acompañan con su Biblia, Mateo 16, 18 y 19. Podría decir, a ver quién quiere leerlo, pero bueno, lo voy a leer yo, por si no me responden. Mateo 16, 18 y 19 dice: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Jesús estaba dirigiendo a los discípulos luego de que Pedro había mencionado de que Jesús era el Cristo, el Mesías, había recibido esa revelación de parte de Dios. Entonces Jesús le dice al grupo, a Pedro: tú eres Petro, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Así que este es un texto donde se habla de la iglesia, y el otro texto es Mateo 18, 17, en el contexto de la disciplina. Si no oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Así que 2 veces Jesús menciona el término iglesia, y uno dice, bueno, con esos 2 textos, ¿a dónde menciona que Jesús quería formar una iglesia? Solo se la menciona. Pero bueno, ya es una evidencia, pero aún hay más. Vemos una intención decidida de parte de Jesús en formar una comunidad de creyentes. ¿Por qué? Seleccionó a discípulos. Podemos ver que Jesús tenía varios discípulos, pero en un momento seleccionó a 12, a los apóstoles, a quienes luego llamó apóstoles, y a estos los envió a predicar, les dio una misión. La idea, dice Marcos 13:14, es que puedan estar con él. Ustedes saben que los discípulos al principio eran tiempo parcial, la compañía con Jesús, luego estuvieron tiempo completo. Jesús los invitó a que los sigan y así puedan aprender de él y convivir con él y compartir ese testimonio, ser testigos. Mateo 5:7 nos habla acerca de la bienaventuranza, donde muestra las distintas lecciones que Jesús daba a sus discípulos. Es decir, había una instrucción específica. Luego Jesús le dice: a los demás les voy a hablar en parábolas, pero a ustedes les voy a hablar directamente. Lucas 10:2 habla de que rueguen, que los discípulos tenían que rogar para que Dios envíe obreros a su mies. Así que vemos que en todas estas acciones de Jesús hay una intención detrás de formar una comunidad de creyentes. Primero, formando sus líderes, a quienes la lideren. Estos serán
los apóstoles. Si bien no están los términos iglesia en los labios de Jesús abundantemente, encontramos otros términos como el pastor, el rebaño. Yo soy la vid verdadera, que si nos acordamos, la vid hacía referencia al pueblo de Israel en Isaías. En el Nuevo Testamento, en Juan, Jesús dice, yo soy la vid verdadera, es decir, yo soy el verdadero Israel, yo soy la puerta. Muchos habían sido echados de la sinagoga, así que Jesús dice, yo soy la puerta, ustedes pueden entrar a mí, a mi iglesia, al cuerpo de Cristo. Jesús empieza a congregar en él aquellos que empiezan a aceptarlo y que fueron rechazados por aceptar a Cristo. Esta nueva familia que Jesús va creando, esta nueva comunidad, no se distingue por los vínculos carnales. Marcos, capítulo 3, si ustedes me acompañan, versículo 33, dice lo siguiente, ¿no? En el libro de Marcos. Él le respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, esa comunidad de creyentes que lo seguía, que escuchaba sus enseñanzas, él les dijo, estos son mi madre y mis hermanos, ellos son mi familia. Hay un vínculo más fuerte en la comunidad que Jesús está creando que los vínculos familiares, que los vínculos de sangre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, eso es lo que nos une como familia de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi padre. Así que en el plan de Dios vemos que Jesús tenía una intención decidida a formar una comunidad de creyentes. Mateo 16, 18, el texto que nosotros hemos leído recién, menciona el término mi iglesia. Y es interesante porque el texto dice que las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Es decir, Jesús iba a morir en la cruz. Versículos después Jesús les anuncia la muerte, su muerte. Pero aún Jesús, muriendo en la cruz, no iba a impedir que la iglesia pueda seguir avanzando en su mensaje, en su misión. O sea que el propósito de Jesús era tener una comunidad permanente, que al morir Jesús pueda continuar en el tiempo hasta que Jesús regrese. Una comunidad permanente a la cual las puertas de la muerte no podrían afectar. De esa comunidad, esta iglesia, Jesús es la piedra fundamental sobre la cual se edifica en el testimonio de los apóstoles, en la cual la iglesia, como piedras vivas, según lo que menciona Pedro, somos edificados, formamos ese cuerpo. Es decir, que la iglesia tiene una base muy sólida y firme, una roca, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, vengan las ideas que vengan las doctrinas que soplen, los ataques que el enemigo quiere hacer contra la iglesia, no va a caer. ¿Por qué no caerá? Porque está fundada sobre la roca. ¿Sí? Y bueno, nos acordamos ya de la cita donde dice el Espíritu que decía, aunque la iglesia parece que caerá, pareciera ser que caerá, pero no caerá. ¿Sí? Porque Cristo es quien ha creado la iglesia. Por lo tanto, su naturaleza no es humana. Viene por voluntad divina. Fue creada no por mano humana, fue creada por Dios. Es la iglesia de Cristo. La iglesia le pertenece a él. Jesús enfocó sus declaraciones y enseñanzas en la formación de una entidad real y visible. Así que la naturaleza. El término para la palabrita iglesia es eclesía. Este término eclesía en el griego, en el latín eclesía y en el griego, bueno, se traduce eclesía, es ek, fuera, o de, y klesis, llamar. Es decir, es una asamblea, ese era el concepto en la comunidad en los tiempos bíblicos, es una asamblea de ciudadanos libres que se convocan porque un vocero público va a presentar un discurso. Imagínense que venía alguien oficial, se anunciaba que iba a dar un discurso, y entonces todos aquellos, desde su libertad, se acercaban hasta el lugar donde estaba este vocero para escuchar ese discurso, y eso era una asamblea, una reunión. En el hebreo, Kahal tiene la misma connotación, así que son términos muy similares tanto en el hebreo
como en el griego, el concepto es casi parecido. Así que ese mismo trasfondo se le carga de significado por la teología con los discípulos y lo aplican a la comunidad de los creyentes. La iglesia entonces es la congregación, la comunidad de los que fueron llamados por Dios a salir del mundo para ser su pueblo. Todos nosotros que hemos sido llamados por Dios a aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, a entregar nuestra vida por medio del bautismo a Jesús, hemos sido llamados a salir del mundo. Ese es el concepto que define la iglesia, a salir del mundo para recibir un mensaje y volver al mundo para predicarlo. Es como lo que sucedió con Pablo. Pablo recibió una revelación de parte de Dios, se estuvo recibiendo los mensajes, salirse al desierto y recibir las revelaciones de Dios, y luego regresó para comunicarlo, para presentarlo a los gentiles. Así que, si bien nosotros hemos nacido de carne y sangre, por medio del bautismo hemos sido regenerados, nacidos del Espíritu, para no formar parte ya de los principios, de las ideas, de las creencias de este mundo, sino poder incorporar las creencias, los intereses del cielo, del reino de los cielos. Nuestra misión es anunciar el reino de los cielos. Así que somos una comunidad que ha sido llamada por Dios para anunciar el reino de los cielos. ¿Qué relación existe entre la iglesia y el Israel? ¿Qué pasó con Israel? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo del pacto. Al rechazar al Mesías, como dice San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces Jesús dice en Mateo capítulo 21, versículo 43, ustedes me acompañan en esta parábola que hace la inflexión entre ambos pueblos. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. Así que Dios crea una nueva comunidad donde se unen aquel remanente del pueblo de Israel que creyó en Cristo, como dice Efesios, ¿no? De ambos pueblos hizo uno, quitando la pared divisoria, ¿sí? Y creando un solo pueblo en Cristo. Así que todos los privilegios, las promesas, las bendiciones fueron transferidas a la iglesia, a la iglesia cristiana, que ahora funciona como el Israel espiritual, ¿sí? Por lo tanto, el Nuevo Testamento aplica las profecías del Israel literal al Israel espiritual. Como individuos, los judíos todavía podrían hallar salvación, pero sería como creyentes en Cristo, uniéndose a esta comunidad de cristianos. La simiente espiritual de Abraham, sus verdaderos hijos espirituales, porque eso es lo que Pablo enfatizaba mucho, no son hijos de Abraham aquellos que lo son por la carne, sino por la etnia, sino aquellos que cumplen o viven la fe de Abraham. Así que todos aquellos que viven la fe de Abraham, estos son hijos de Dios, ¿no? Ellos son el Israel de Dios, como dice Romanos 4:11 y Gálatas 6:16, ¿sí? Y ahora este concepto, la iglesia en su naturaleza, ¿es necesario un cuerpo visible, organizado, estructurado? ¿O podemos prescindir del cuerpo, prescindir de lo visible? Podemos pensar en una iglesia invisible que la formen todos aquellos que creen en Cristo, que sean guiados de una manera misteriosa, pero ¿es necesario tener un cuerpo organizado? Hay dos posturas con respecto a esto. La primera es que algunos creen que la estructura es todo, es decir, que solo podemos alcanzar la salvación si formamos parte de una estructura, y solo se salvan los que están dentro de una estructura organizada. Esta es la postura donde entiende que no hay otra iglesia fuera de la institución visible. Está la postura número 2, la segunda, donde la iglesia es aquella que está formada por la cantidad de creyentes que nacieron de nuevo, sea que se junten en grupo o no. La organización visible tiene poca importancia
y hay un marcado rechazo a todo lo que se parezca a estructura o formal. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es necesaria una organización, una estructura para poder decir que somos una iglesia? ¿O podemos ser una iglesia sin estructuras, sin organización, donde no es necesario reunirnos en un templo? Podemos ir a un pub. No necesariamente necesitamos una liturgia. Podemos hablar espontáneamente. Quizás no hablemos de la Biblia, pero hablamos de conceptos espirituales. ¿Ustedes qué opinan? Pueden escribir, comentar. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Ustedes cómo ven la necesidad de tener una estructura organizada, visible, un edificio, algo que nos agrupe? Algunos piensan que tendríamos que tener solamente centros de influencias, donde la gente pueda recibir una ayuda social, psicológica, con algunos conceptos espirituales. Y no la doctrina en sí, porque eso nos separa, nos divide. Algunos creen o entienden que la organización o la institución mata la espiritualidad, mata la espontaneidad de la obra del espíritu, donde no hace falta, donde no se pueden ejercer los dones, los talentos, porque una estructura rígida, pesada, nos limita. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué enseña la Biblia? Bueno, como todo y como es de esperar, siempre hay un punto común. Es decir, estos son dos grandes extremos. La Biblia muestra que hay una prioridad de la fe y del arrepentimiento. Ustedes conocen la historia de Juan 3:3, cuando Jesús le dice a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Es decir, el nuevo nacimiento por medio del arrepentimiento, la fe y la confesión se produce si se produce, eso va a dar la posibilidad que yo forme parte de la iglesia de Dios, el nuevo nacimiento. Nada se menciona ahí sobre una organización y de una estructura. Hechos 2, 37 y 38 menciona de que esta gente que estaba escuchando el sermón de Pedro decía, ¿qué haremos entonces? Porque Jesús les hablaba de que ellos habían matado al autor de la vida, lo habían crucificado. ¿Qué haremos entonces? Bueno, bautícese cada uno de vosotros y pide el perdón de vuestros pecados. Y alcanzarán la salvación. Es decir, no se asocia la salvación con una estructura, con una organización. En ninguno de estos casos se sugiere que la salvación dependa de los vínculos con una institución visible o con un grupo de creyentes. No creemos que por formar parte de una estructura, de una organización, somos salvos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es salva, va a ser salva sin formar parte de esta estructura. Como dice Pablo, algunos, sin ser judíos, viven la ley en su propio cuerpo, es decir, en su corazón. Hacen de la ley. Y ustedes que tienen la ley no la viven, que es la otra realidad. Podemos formar parte de la iglesia, estar anotados en los libros de la iglesia, pero en el corazón estamos totalmente alejados de los principios que Dios nos enseña a través de su iglesia. Entonces, la feligresía no asegura la salvación. Lo único que asegura nuestra salvación es nuestro arrepentimiento, nuestra fe en Cristo. ¿Sí? El segundo punto es que notamos en los registros bíblicos que todos aquellos que alcanzan la salvación, estos son integrados a la iglesia. En el capítulo de Hechos, capítulo 2, ustedes me acompañan, Hechos 2, se menciona en los versículos 42, ¿sí? Varios textos ahí mencionan que perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la oración. Ellos participaban de esta Santa Cena, de compartir también los alimentos, participaban de la adoración juntos, de la oración, de la adoración, del estudio de la Biblia, del servicio, de ayudar a los necesitados. Ellos estaban en comunidad, se reunían como un grupo, como una asamblea. Así que hay un cuerpo de creyentes visible, palpable, a donde vos te podés unir, formar, participar. ¿Sí? No estamos, en el Nuevo Testamento no se ve una desintegración del cuerpo de Cristo, que cada uno andaba por su lado, manejándose por su lado, guiado por el viento.
No, eran guiados por el Espíritu, pero en medio de la comunidad a través de sus líderes. Así que la iglesia le pertenece a Dios, como conclusión de esta sección, mora en ella y la gobierna. Eso habla con respecto a la naturaleza. Es la comunidad de los que fueron llamados por Dios a salir del mundo para ser su pueblo. La iglesia posee una dimensión visible e invisible. Es decir, creemos que la iglesia visible puede haber personas que no sean creyentes verdaderos, como se menciona el trigo y la cizaña. De la misma manera, otros pueden tener una relación salvadora con Dios y no pertenecer a la iglesia visible. Es decir, hay muchos que no forman parte de la iglesia del cuerpo, ¿sí? Y que tienen su fe en Cristo. A estos debemos extender la invitación para que salgan de donde están y formen parte del rebaño de Dios. La invitación para quienes forman parte de la iglesia invisible es que salgan de Babilonia para unirse a la iglesia visible de Dios. Hay muchos que no han escuchado el mensaje de la iglesia adventista, pero en su corazón han sido fieles a la luz que han conocido. Y conforme esa luz, conforme esa fe, serán juzgados para alcanzar la salvación. ¿Sí? Así que la iglesia de Dios en la tierra tiene una dimensión visible y una dimensión invisible, ¿sí? Así que es mucho más amplia de la que nosotros conocemos. Finalmente, esta última sección tiene que ver con la misión y el gobierno, pero antes quería compartirte una cita hablando de que en la iglesia muchos terminan quizás alejados de la iglesia por lo que ellos consideran como una actitud de hipocresía. Me acuerdo una joven que me decía, yo no voy a la iglesia porque no quiero ser hipócrita. Yo misma no quiero ser hipócrita y porque aparte en la iglesia hay muchos hipócritas. Entonces, hay una cita donde se menciona lo siguiente. Algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia serán cumplidas sus expectativas y hallarán solo personas puras y perfectas. Son celosas en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen, nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos, pero el mal se halla aquí también. Y preguntan, como los siervos de la parábola, ¿de dónde pues tiene cizaña? Pero no necesitamos chasquearnos así, pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. Como Testimonios para los Ministros, página 47. Es decir, como se ilustra siempre, la iglesia es un gran hospital en donde algunos están en la terapia intensiva, haciéndose la cirugía de corazón, otros están en la sala de espera todavía. Así que el Señor es el gran médico y como médico desea extender esa sanidad a cada uno de sus hijos. Y en la iglesia nosotros vamos a encontrar un trigo y también vamos a encontrar cizaña. Muchos por causa de la cizaña se alejan de la iglesia. Que el Señor pueda ayudarnos a no poner nuestra mirada, nuestros ojos en las personas, en la gente, sino en Cristo y a poder ayudar, orar y servir a esta gente que está necesitando más de Jesús, así como nosotros. Finalmente, la misión y el gobierno. Bueno, la iglesia tiene una razón de ser y esa razón de ser está en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde tenemos este texto tan conocido que es la gran comisión, que dice, por tanto, id a todas las naciones. Es decir, no es exclusivista, no solo grupo a ciertos grupos, sino a todas las naciones, para ser discípulos y en ese proceso de hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 20:21 nos enseña que así como Jesús fue enviado por su Padre, también Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio. Juan capítulo 20, versículo 21 dice,
lo siguiente. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, también os envío yo. Con eso sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que la misión de la iglesia es predicar el mensaje, el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva de la salvación que hay en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si la iglesia deja de predicar, pierde la razón de ser. Fue creada para continuar la obra de Jesús, para permanecer visible en este mundo, para ser la morada del Espíritu y para proclamar esta verdad tan importante que es la salvación que hay en Cristo. Edificar a los creyentes. No solo hay que predicar para que se conozca a Cristo, sino alimentar a quienes ya conocen, edificando a los creyentes, como dice Efesios 4, 11 al 13, que es un texto hermoso porque en esto quiero detenerme un poquitito, porque dice el texto 4:11, conforme a su propósito eterno que cumplió en Cristo Jesús, perdón, 4:11. Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la metáfora de la iglesia, el cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir este texto? Que Dios ha dado dones por medio de su Espíritu para que tanto ustedes como yo podamos ponerlo al servicio de la iglesia. Porque todo eso va a servir para perfeccionar al cuerpo de la iglesia, de creyentes, para que lleguen a la unidad de la fe. Si nosotros no aplicamos nuestros dones y talentos al servicio de la iglesia, si nos escapamos de eso, vamos realmente a afectar a la iglesia porque nadie va a tener el don o quizás nadie va a llegar como yo pueda llegar a ciertos grupos. Entonces, cada uno tiene un don, un talento que Dios le ha dado para ponerlo al servicio de Dios para que eso se pueda desarrollar. Miren, yo me acuerdo cuando tenía 18, 19 años, hace unos años atrás, que no podía dar ni siquiera un misionero. Me pedían que dé un misionero y yo quería huir de dar un misionero, me escapaba. No quería pararme al frente y hablarle a la gente. Y finalmente terminé estudiando teología, no porque me guste hablar mucho en público, sino porque me gusta mucho el estudio de la Biblia, pero Dios me fue ayudando a poder presentarme ante la gente y predicar el mensaje en público. Así que el Señor va ayudándote a desarrollar y en la medida que vamos dando nuestro servicio a Dios, nuestros dones al servicio de Él va desarrollando y dándonos más dones todavía. Así que si todavía no has puesto tu don al servicio de la iglesia, este es el momento de empezar. No hay que demorarse, hay que poner al servicio tu don porque en algo vos podés aportar para la iglesia para que el mensaje pueda llegar a mucha gente. Así que el Señor pueda seguir invitándote en esto para que podamos edificar a la iglesia y perfeccionarla, a los creyentes. También tiene que sí o sí cuidar de los necesitados dolientes, porque el que ve a un hermano pasar necesidad y no le ayuda, entonces ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Eso no es religión, la religión pura. Y administrar los ritos de la iglesia, ¿sí? La iglesia administra el rito del bautismo, de la Santa Cena. Ustedes saben que para formar parte de la iglesia de Dios necesitamos experimentar la experiencia del nuevo nacimiento, del bautismo. El bautismo es una manifestación, un testimonio público de la experiencia interna del corazón, de mi entrega a Cristo. ¿Sí? Es como en el momento del matrimonio que uno se casa, no porque ahí empieza el amor, sino porque como ama, desea pasar el resto de la vida con esa persona que ama y eso quiere darlo a conocer. Así que el bautismo tiene esa misma analogía y viene a cubrir lo que es la circuncisión, ¿no? Que era la señal de entrada a el pueblo de Dios, era lo que identificaba el pueblo de Dios. Pero el bautismo es mucho más completo, no requiere solamente una parte de nuestro cuerpo, el prepucio, sino todo el cuerpo, es la muerte del cuerpo entero para que viva para Cristo. Y
la iglesia es llamada a ser luz y sal en este mundo. Queridos jóvenes, y en esto tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Ustedes qué piensan? Como iglesia nosotros tenemos que levantar la voz, expresar los principios de la palabra de Dios en lo que respecta a los grandes debates que hoy en día se están dando en la iglesia, en el mundo, en la sociedad. ¿Cómo podemos enfrentar y ser sal en una sociedad posmoderna? ¿Cómo podemos hacer, pensemos, una iglesia más relevante en esta sociedad posmoderna, sin dejar de lado los principios que Dios nos ha dado en su palabra, el concepto de iglesia? ¿Cómo podemos ser más relevantes? ¿Cómo podemos presentar un mensaje más directo que llegue al corazón? ¿Cómo podemos ser luz en este mundo donde hoy en día se aprueba el aborto? ¿Cómo podemos hablar sobre eso, donde existe la discriminación? ¿Cómo podemos hablar y presentar un mensaje? Tenemos mucha tarea, mucha misión, mucha responsabilidad. ¿Cómo podemos hablar acerca de la violencia que se está manifestando en sus distintos niveles? Tenemos mucho para hacer. Dios nos ha dado una misión, ocupar nuestra mente mientras Él está preparando las moradas celestiales. Vieron que Mateo 25 habla acerca de la segunda venida de Cristo, pero en ese capítulo se presentan las distintas parábolas. Y una de esas parábolas, la parábola que habla en el versículo de las vírgenes prudentes e insensatas, habla de nuestra preparación espiritual, de mantener el aceite del espíritu, de las 10 vírgenes, y habla de la parábola de los talentos, en el versículo 14 en adelante. Esto significa que que Jesús nos enseña que su interés es que mientras esperamos la venida de Jesús, esa espera no sea ociosa, sino que nosotros podamos servirlo a través de nuestros dones y talentos. Y en este sábado podemos, sin duda, ver que hay mucha necesidad y quizás se nos da una oportunidad. Y si no, oremos a Dios para que nos dé una oportunidad de poder servir a través de nuestro don y talento. Tengo muchísimos testimonios para contarles de cómo los jóvenes han trabajado aquí en el sanatorio, a través de la música, a través de distintas formas para obrar realmente en el conocimiento de Dios en gente que estaba pasando situación de necesidad, de dolor, de angustia. Hay un testimonio muy lindo donde dos jóvenes que están cursando medicina compartieron a un paciente que era ateo, que no quería recibir a los capellanes, pero cuando entraron estos dos jóvenes que estaban haciendo una práctica de asistencia espiritual, ellos dijeron, bueno, vamos a visitarlo. El paciente no quería recibirlo a menos que canten. Y justo estos dos jóvenes tenían el don del canto, de la música, así que cantaron y el paciente quedó tan contento que después siguió recibiendo la visita, después aceptó el capellán y después este paciente terminó diciendo que él era adventista y quería conocer la iglesia. Miren cómo podemos llegar a tanta gente a través de los dones y talentos que la juventud tiene. Es un gran ejército y saben, el enemigo está intentando llegar a los jóvenes de distintas formas para apartarlos de la iglesia. ¿Sí? Y es el momento donde más nosotros podemos servir a Dios con nuestro talento, con nuestra energía, con nuestras fuerzas, y donde podemos hacer una mayor cantidad de bien, porque la gente recibe muy bien el esfuerzo de los jóvenes. Bueno, tenemos el liderazgo de los apóstoles, de los ancianos, de los diáconos. Vemos en la palabra de Dios que hay una estructura bien definida de liderazgo, que si bien no se la describe, se menciona, donde hay un orden, hay una organización. Ese liderazgo local resolvía las situaciones administrativas, mientras que los casos más complejos eran resueltos en asambleas generales, como menciona Hechos capítulo 15. ¿Sí? Así que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, menciona un orden. Los distintos tipos de gobiernos que existen para con la iglesia están acá presentados en la lámina. Las tres teorías: episcopal, que habla de un gobierno de la iglesia por medio de obispos; el congregacional, donde la iglesia local es como que es independiente a las demás iglesias y es autónoma y hace lo que quiere. Las demás iglesias pueden ser consultoras, o se les puede consultar, pero la iglesia local es autónoma. Y el presbiteriano.
donde el gobierno eclesiástico es representativo, es decir, la autoridad la tienen los fieles, las cuales la delegan por medio de la asamblea a un grupo de dirigentes que eligen, y es sobre estos dirigentes donde Dios se manifiesta para liderar a su pueblo. Por lo tanto, a pesar de que nosotros tenemos este sistema de gobierno representativo, no es una monarquía, no es jerárquico, sino es representativo a través de las asambleas. Cristo es en todas las cosas la cabeza de la iglesia y la fuente de autoridad. Su voluntad, tal cual está revelada en la palabra escrita, es la norma final. Cristo ejerce su autoridad en la iglesia a través de los dirigentes, pero en el sentido de autoridad delegada o derivada. Es decir, que la autoridad última está en la palabra de Dios, está en Cristo. Los líderes llamados por Dios y escogidos por la feligresía son apartados para guiar a la iglesia en los diversos aspectos de su misión mundial. Más allá de que nosotros debemos respetar, honrar, como dice Pablo, ¿no? Reconocer a los que trabajan en el Señor, a los líderes, la autoridad final está en la palabra. Si un líder me invita a hacer algo que está en contra de la palabra, nosotros no podemos obedecer al líder. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Sea el pastor que sea quien sea, porque Dios va a pedir cuenta por lo que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿sí? No va a haber una excusa, sino, pero el líder me dijo esto. Así que todo lo que yo te estoy compartiendo ahora, en realidad, lo puedes aceptar, te puede sonar lindo, pero si no lo investigas por vos mismo, no vas a recibir no vas a sentir esa autoridad bíblica, ¿sí? Bien, finalmente, la iglesia no es una simple agrupación de personas que se reúnen para exaltar a Cristo. Que si bien está lindo que nos juntemos, que podamos cantar, orar, mantener esa expresión de gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho, no podemos quedarnos ahí. Somos un pueblo llamado a la acción. Dios es un Dios de acción. Dios envió a Cristo y Cristo nos envía a nosotros para testificar. Nosotros somos testigos, no abogados de Dios, sino testigos, para poner en alto su nombre y proclamarlo. La iglesia fue llamada a cumplir el propósito de Dios, es decir, continuar la obra del Señor en el mundo, hacer lo que haría si Él estuviera aquí. Las Escrituras no justifican la existencia de un sistema de gobierno episcopal que condiciona a la iglesia siguiendo líneas monárquicas o de corte imperial. La Escritura tampoco autoriza seguir un patrón según el cual cada iglesia o congregación es una iglesia completa e independiente de cualquier otra, rechazando la idea de cualquier estructura de autoridad organizacional sea superior a la congregación, como hoy en esta sociedad pluralista se intenta hacer, donde se intenta desorganizar a la iglesia, desestructurar. Saben, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un mensaje que dar en este último tiempo, y su organización es fundamental. Dios la guió por medio de Elena de White y por medio de los pioneros a poder formar esa organización. Y esa organización, como dice el Espíritu y Profecía, va a mantenerse hasta el fin. Nosotros no podemos renegar de esta estructura, de esta organización. Sí podemos mejorarla, a esa estructura, a esa organización, podemos hacer que sea más liviana, más ligera. No creemos que sea infalible, pero sí Dios nos ha llamado a formar una comunidad visible, organizada, porque somos el cuerpo de Cristo. Y Dios ha levantado la iglesia adventista porque tiene una necesidad, y es que como Cristo va a venir, entonces hay que dar un mensaje final, porque el juicio se acerca. Necesitamos anunciar que la hora de su juicio ha llegado y que la gente tiene que prepararse para para la pronta venida de Cristo. La iglesia es una comunidad de creyentes bautizados, arraigados en las Escrituras, sin restricciones territoriales en su quehacer misionero. Querido joven, que el Señor te dé un feliz sábado y puedas realmente disfrutar de la bendición de formar parte de una comunidad de creyentes como la iglesia. Que podamos orar para que pronto podamos reunirnos como hermanos en la fe. Pero mientras tanto, que podamos a través de los medios que tenemos seguir predicando el mensaje, porque esa es la razón de ser que como iglesia tenemos. Hay mucha necesidad y realmente nosotros podemos hacer mucho bien para aliviar esa necesidad. Hay mucha gente. Aquí yo a diario lo experimento,
con personas, con pacientes que necesitan una palabra sencilla, un oído que escuche, alguien que le pueda dar un mensaje de ánimo y de esperanza. Saben, en la capilla que tenemos, yo les pregunto a la gente, ¿qué es lo que ustedes piensan cuando escuchan el término capilla? Y ellos se imaginan algo frío, algo lejano, distante, pero cuando participan de la actividad, ellos sienten que hay o que está la presencia de Dios en ese lugar, encuentran esperanza. Ojalá también nosotros podamos hacer de nuestras iglesias una pequeña capilla donde gente que no conocen de nuestra fe, que sufren distintas situaciones duras, enfermedades, puedan encontrar una contención. También tenemos que llegar a este grupo de gente con un mensaje sencillo de ánimo, de esperanza. Mientras tanto, alimentar a la Grey con ese alimento sustancioso para poder seguir edificando el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. No dejes de poner al servicio de Dios el don que Él te ha dado, así como ya lo vienes haciendo, y si no, que puedas sumarte a partir de hoy. Vamos a orar por esto. Querido Dios y buen Padre, gracias por la bendición de estudiar tu palabra. Gracias por el mensaje que en ella encontramos. Gracias por la iglesia, por esta hermosa comunidad de creyentes. Gracias porque nos das identidad, porque nos sentimos realmente contenidos, porque pertenecemos a este grupo donde ha entregado su vida a ti. Que tú puedas bautizarnos con tu espíritu, para que cada uno de nuestros dones y talentos puedan ser puestos al servicio de tu obra. Que tú puedas seguir dándonos oportunidades para trabajar y llevar este mensaje de esperanza y de ánimo y de tu pronta venida a un mundo que perece sin esperanza. Te lo rogamos, Padre, y lo pedimos por Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Tengan todos un feliz sábado.